Bueno, saben ustedes que ha generado muchísima polémica la declaración que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni en relación con este posicionamiento del gobierno de prohibir el tema del cambio de género a los menores de 18 años. Hablaron de todos los procesos de hormonización, si es que eso existe o no. Y paralelamente también evitar esto que ya hemos visto, que ha sido verdaderamente escandaloso, que es que los presos pidan cambio de penales como consecuencia de autopercibirse mujer, por ejemplo, detenidos varones que van a cárceles de mujeres y en una de estas últimas ocasiones terminó violando a una presa, una detenida en uno de estos penales. Así lo decía Adorni. Y en esta misma línea, contarles que el Gobierno Nacional decidió modificar también la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Esta medida, lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección. Bueno, tenemos una mesa aquí para poder empezar a comprender, porque me parece que son muy importantes los datos, ¿no? Más allá del posicionamiento del gobierno, está con nosotros Fernando Sichero, que es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández. Sumamos al abogado penalista Roberto Cazorla también. Gracias a ambos por venir. Estábamos hablando también con el doctor Francone. Doctor Sichero, empiezo por usted para tener un poco una visión rigurosa desde el punto de vista científico. ¿Hoy existen, en el caso de los menores de 18 años, estos cambios de género a lo que hace referencia el gobierno? Sí, están aceptados por la ley y si no lo quieren hacer los padres, el menor puede recurrir al juez para que el juez le diga que sí. Lo que pasa es que yo digo, hagamos una síntesis. Sí. ¿Qué significa el sexo? El sexo tiene 6 componentes. El primero es el genotípico, XXXY. El segundo es el gonadal. Entre la 5ª y la 7ª semana de gestación, las gónadas inducen hormonas para tener un cuerpo femenino o un cuerpo masculino. Después está el sexo fenotípico, con el cual el bebé nace. Morfológicamente tiene genitales femeninos o masculinos. Después está el sexo hormonal, que es el que en la prepubertad empieza a generar en la mujer la menstruación y en el hombre la producción de espermatozoides. Esa hormona genera la estructura sexual secundaria, el aumento de las caderas en las mujeres, el aumento del torso en los hombres, el aumento de tamaño de los genitales. Y después de esas 5 cosas tenemos el sexo psicológico, donde las otras 5 pueden estar exactamente igual, pero yo psicológicamente me siento mujer, del otro siendo sexo, varón, o me siento exactamente, varón siendo mujer. que no tiene nada que ver con la apetencia sexual, ¿correcto? Sí, sí. O sea, mientras uno le gusta a una mujer o le gusta a un hombre, es un tema de apetencia sexual. Pero otra cosa es que yo diga, el cuerpo donde estoy no es el cuerpo que yo siento que es mi cuerpo. Entonces, en ese caso, de alguna manera, para equilibrar la cuestión psicológica del paciente, se hace una transformación morfológica sexual externa. O sea, primero, perdón, es la famosa hormonización antes de llegar a una cirugía. Exactamente. O en el adulto que no se quiere hacer cirugía, se hace una fuerte hormonización y la hormona que tiene naturalmente se inhibe. ¿Y esto es irreversible, estos procedimientos? La cirugía es irreversible, sí, la hormonización sí. no. La hormonización no. No, lo que pasa es que puede llegar a quedar en una situación neutra, porque toda la hormona que tenía naturalmente la perdió con la carga hormonal que se le pone de afuera. Y la otra cosa, ustedes imagínense que un tratamiento hormonal no es gratis biológicamente, puede generar cánceres. ¿Qué hace eso, doctor? ¿Qué genera? ¿En qué le sirve a esa persona, sea un menor o un mayor? Si es un menor, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con la ley, porque ustedes imagínense, a todos nos pasa. Nosotros somos niños y no hay identificación sexual entre una nena y un nene de 8 años, 6 años, 9 años. Cuando empieza la prepubertad y la pubertad, uno ahí despierta la sensación de estar por el otro y demás, pero aparte las hormonas empiezan a trabajar. Pero sigue siendo un menor. El problema que tiene un menor, que si toma una decisión desacertada, en ese momento, después no puedo volver para atrás. Desde el punto de vista psicológico, se lo pregunto a usted como médico,
¿Puede haber confusión en la prepubertad, digamos, porque acá también hay que apelar a la responsabilidad del mundo adulto, no digo solo de los padres, cuando digo el mundo adulto, lo de la legislación vigente, por eso me parece que el gobierno está poniendo el foco en algo que tenemos que mirar. ¿Puede haber confusión en un prepuber respecto de, bueno, su identidad? Bueno, por eso se llaman adolescentes, adolecen, tienen una psiquis alterada, por eso ustedes imagínense. Normalmente, no pongamos esto del sexo, ustedes vieron que la mayor cantidad de inducción al suicidio es en adolescentes, porque tienen un conflicto grave de dejar de ser niños a ser adultos. Y si encima yo le pongo la cuestión de una identificación sexual que no corresponde con el cuerpo de ellos, puede cambiar siendo adulto. Por eso me parece que adulto, que haga lo que quiera, pero en la edad es muy crítica para tomar una determinación de un cambio en realidad de aspecto morfológico para toda la vida. Digamos, el extremo total es una mujer que se transformó en hombre con un neopene, pero dejó abierto el conducto uterino y quedó embarazada. O sea, Sí, digo, sí. ese es el extremo total. Claro. ¿No? Doctor Cazorla, la ley está vigente y ¿qué dice? Para un poco poner en perspectiva lo que estamos discutiendo muchas veces en abstracto, a veces se dicen cosas que no son. ¿Qué dice la ley? La ley de identidad de género lo que hace es prevé y permite a aquellas personas, en esta división tan clara que hacía sobre los distintos estados de la sexualidad, a una persona acceder, aunque menor de edad con autorización de los padres y luego de cumplidos determinados requisitos, acceder a un proceso de hormonización. Ahí dijo usted algo interesante, dijo con autorización de los padres. Claro, porque hay un contexto porque ahí donde el vocero, creo yo, hacía referencia a que no necesitaban la autorización de los padres. ¿La ley qué dice? El tema es así. Depende de la etapa etaria que se considere dónde necesita o no necesita autorización de los padres. Lo interesante de esta discusión son los estándares constitucionales y los estándares internacionales. Pues, desde el punto de vista local, nosotros para abordar la madurez cognitiva y sobre todo con la antesala del científico en la mesa, nosotros podemos decir que no sería aquel argumento válido, sino algunas medidas restrictivas o de mayores controles, como lo hizo Inglaterra, en todo Reino Unido en particular, Suecia y Finlandia. Lo que tampoco se está teniendo en cuenta es que en los gimnasios hay procesos de hormonización, uno puede ir a una farmacia y comprar testosterona y puede alterar el estado hormonal, el doctor puede ratificar eso. Es decir, me parece que en el porqué y para qué de esta decisión política hay otras cuestiones de decidir, argumentar en un sentido ideológico que quizá no tuvo tan en cuenta estos estándares constitucionales de restricción de derechos, porque hay una frase muy interesante de una persona que se llama Michel Cousin, que dice: la tragedia de la vida no es la muerte, sino la tragedia de la vida es lo que dejamos de morir adentro mientras estamos vivos. Entonces, ¿qué problema tiene aquella persona que vive genitalmente con un tipo de identidad, pero se percibe otra? Esa persona, por supuesto, que en un contexto de restricción de derechos arbitrarios puede tomar decisiones críticas. No es que se está evaluando si se aplica o no se aplica, se está evaluando restringir derechos que son compatibles con las condiciones internacionales, me refiero a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niñez, a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero quizá no sea una manera de preservar precisamente a los niños. Pero entonces pongámosles controles. Evitar que tengan un acceso tan laxo a estos procesos que en muchos casos son irreversibles, porque déjeme decirle algo, doctor, que me parece, y nos ayudará el doctor a comprender, que nada tiene que ver con los procesos de hormonización de los que estamos hablando, que en un gimnasio alguien pueda usar testosterona para desarrollar más o menos músculo. Estos procesos de hormonización me parece que son de una complejidad mucho mayor, ¿no? Por eso en algún caso usted decía podrían llegar a ser hasta irreversibles. Son irreversibles y lo peor de todo, que a mí me parece que las libertades no están restringidas. Lo que pasa que sí coincide en que esto está totalmente demostrado, que un adolescente o preadolescente tiene una carga emotiva y social tan grande, pero tiene algo bien definido. No está del todo ordenado
para que el resto de su vida, que en promedio ahora llegamos a los 80 años, el promedio de sus 60 años de vida haya tomado una decisión tan trascendente como cambiarse morfológicamente su sexo. Bueno, además y nadie tener está eso. diciendo que esto se va a prohibir, lo que están diciendo es hasta los 18 años Exacto. vamos a esperar la madurez psíquica, digamos, que Exacto. me parece en Lo ese que pasa es que la sentido... madurez cognitiva es el punto crítico. A mí me interesaría un abordaje desde los controles, porque no solamente tenemos que revisar la madurez cognitiva desde el punto de vista del abordaje constitucional, social o de los derechos humanos y desde el punto de vista naturalmente científico, sino fundamentalmente en un contexto. Los chicos de 16 años también votan, es decir, Sí, toman eso es decisiones, verdad, pueden manejar. eso es verdad. Es decir, y Sí, pero pueden si matan poner son inimputables. no, Pero si matan a otra persona... a partir de los 16 años no. Bueno, pero tiene 15 años y 9 meses y mató a una persona Está bien, y dije, pero no 15 estoy años y 9 maduro. meses no se puede hormonizar si no es con la Bueno, autorización viste, de padre. ahí la sociedad de manera arbitraria pone algunos límites. Dice 16 años para votar, tal edad para el registro, pero estas son decisiones irreversibles en muchos casos, entonces quizás requieren una madurez distinta. De controles. Sí, doctor Francone, quería agregar algo. No los quería interrumpir porque la verdad que es muy interesante el debate. Pero quiero tirar un manto de realidad sobre lo que nos pasa habitualmente, sobre todo a los penalistas, ¿sí? Ante esto, existen infinidad de recursos de gente que se autopercibe de una manera para peticionar respecto a los jueces de garantía, a los tribunales superiores. Bueno, sin ir más lejos, hubo un caso que era para peticionar la jubilación. Bueno, entonces, de un varón sí, que dijo cambió la y quería identidad 5 años y lo antes. hizo. Y lo hizo. Sí, Y sí, hay- creo que lo ganó. Pero Sí, a sí, donde sí. quiero echar un manto ante los profesionales, que no me van a dejar mentir, la ley de identidad de género es la 26743 del año 2012. ¿Qué significa? ¿Que antes del 2012 todo esto no existía? No, todo esto existía. Lo que pasa es que no estaba garantizado por el Estado. Se metió el Estado. A mí, exacta, la libertad es otra cosa. Si vos te autopercibís planta, yo no tengo problema que te percibas planta, pero no me obligues que yo te compre el fertilizante y te riegue todas las mañanas. Y si yo estoy defendiendo al Chapo Guzmán y me dice que se siente árbol, no lo voy a trasplantar al jardín botánico. Tenés que quedarte preso donde estás preso porque no te podés autopercibir de diferentes maneras, aunque como dice el doctor, tomando hormonas podés demostrar que quizás hasta cambies tu fisonomía. Sí, sí, me de parece algún- que acá está bien interesante planteado el tema. En el mundo adulto es una la discusión, Claro. después está la arbitrariedad esta que es realmente ya para Pero mí el- inaceptable de haber tomado las leyes vigentes para mejorar la situación patrimonial de alguien para jubilarse antes o para cambiar de penal y seguir cometiendo delitos. Pero en el caso de los niños, lo explicaba muy bien el doctor Sichero, me parece que es un debate que la sociedad se tiene Pero que mire, dar. mire. Y cerramos con esto, sí, yo doctor. cierro con esto. Yo les doy una enfermedad común de los adolescentes: bulimia y anorexia. Una chica que se mira al espejo, pesa 40 kilos, está perfecta Y se cree gorda. Y se ve y gorda. se cree que está gorda. Y no hay marea. ¿Y cómo se mejora la bulimia y anorexia? Madurando. Sí, sí, con el tratamiento adecuado Con el tratamiento psicológico. adecuado de los Pero una cosa son las 25, 30 enfermedades, años. Doc, que a mí me parece perfecto cuando una enfermedad está declarada enfermedad, y otra la autopercepción No, de pero cosas yo no que digo los como tenga que enfermedad, bancar el digo la Estado. maduración Está bien, intelectual. pero la bulimia y la anorexia es una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Otra cuestión es, como vimos en la marcha el otro día, un nenito que se llamaba Estefano, que tenía 8 años, y los padres le habían hecho creer que era Evi. Y técnicamente, que hagan lo que quieran los padres con ese menor, pero no que lo banque el Estado y lo banquemos todos los ciudadanos, ese cambio hormonal, que entiendo que no es gratis, como dice, recién decía Fernando, ¿sí? Lo anoté, decía Fernando, los chicos pueden peticionar desde edad sí, sí. muy Bueno, extremadamente es un debate temprana. que me parece que recién comienza la Argentina. Gracias por No, venir, al gracias por doctor la invitación. Francone, al doctor Muchas Cazorla gracias, también, un gusto enorme. y al doctor Sichero, un gusto siempre. Igualmente, Muchísimas igualmente. gracias. Bueno, vamos a tomar contacto ahora con Ramiro Fornataro, porque estamos trabajando en vivo en el Arroyo Sarandí. Los vecinos reclaman por esto que impacta realmente, Ramiro, que es verlo completamente